Este video se trata de la Gran Muralla China. A lo largo de la historia de la humanidad, pocas construcciones han logrado despertar tanta admiración como la Gran Muralla China. Extendida a lo largo de miles de kilómetros entre montañas, desiertos y llanuras, esta imponente obra no solo es un símbolo de la grandeza arquitectónica de la antigua China, sino también un testimonio del esfuerzo, la disciplina y la determinación de todo un imperio. Construida y reconstruida durante siglos por diferentes dinastías, la muralla tenía como principal objetivo proteger el territorio de invasiones, pero con el tiempo se convirtió en mucho más que una simple defensa. Cada piedra colocada en la Gran Muralla cuenta una historia de sacrificio humano, de estrategias militares y de avances en ingeniería que sorprendieron al mundo. Hoy en día, es reconocida como una de las maravillas más impresionantes del planeta, y sigue cautivando a millones de personas que desean recorrer sus antiguos caminos. En este recorrido, descubriremos por qué esta majestuosa estructura continúa desafiando el paso del tiempo, y manteniéndose como un ícono eterno de la civilización china. La Gran Muralla China es una gigantesca obra de ingeniería militar construida a lo largo de varios siglos para proteger las fronteras del norte del antiguo imperio chino. Más que una sola muralla continua, se trata de un extenso sistema de fortificaciones compuesto por muros, torres de vigilancia, fortalezas y pasos estratégicos que se extienden a través de montañas escarpadas, desiertos áridos y amplias llanuras. Su longitud total, sumando todas sus secciones, supera los 20.000 kilómetros, lo que la convierte en una de las construcciones más largas jamás realizadas por el ser humano. Esta imponente estructura comenzó a levantarse aproximadamente en el siglo VII a.C., cuando distintos reinos construían murallas independientes para defenderse de invasiones. Sin embargo, fue durante el gobierno del primer emperador de China, Qin Shi Huang, cuando estas defensas se unificaron y ampliaron, dando origen a lo que hoy conocemos como la Gran Muralla. A lo largo de las dinastías posteriores, especialmente durante la dinastía Ming, la muralla fue reforzada, reconstruida y extendida, adoptando muchas de las características que aún se conservan. La muralla no solo servía como barrera física contra invasores, sino que también cumplía funciones clave como el control del comercio, la regulación del tránsito de personas y mercancías, y la transmisión de señales militares mediante humo o fuego entre sus torres. Gracias a este sistema, era posible alertar rápidamente sobre posibles ataques a lo largo de grandes distancias. Hoy en día, la Gran Muralla China es mucho más que una antigua defensa militar. Es un símbolo nacional, una obra maestra de la arquitectura antigua, y un patrimonio reconocido mundialmente que refleja la historia, la cultura y la resiliencia del pueblo chino. La Gran Muralla China no nació como una única estructura desde el inicio, sino como una respuesta estratégica a los constantes conflictos que enfrentaban los antiguos reinos chinos. Durante el período de los estados combatientes, siglos del 5 al 3 a.C., China estaba fragmentada en múltiples territorios que competían entre sí por el poder. En este contexto, cada reino comenzó a construir sus propias murallas con el fin de proteger sus fronteras y frenar las invasiones. Uno de los principales motivos detrás de estas construcciones era la amenaza constante de pueblos nómadas del norte, especialmente los Xiongnu, quienes realizaban incursiones rápidas y difíciles de detener. Estos grupos dominaban la guerra a caballo y conocían perfectamente los terrenos abiertos, lo que representaba un gran desafío para los ejércitos chinos. Las murallas, entonces, funcionaban como una barrera física que dificultaba estos ataques, y permitía ganar tiempo para organizar la defensa. Además de la protección militar, las murallas también tenían un propósito político y económico. Servían para delimitar territorios, reforzar el control del poder central y proteger rutas comerciales clave, como las que más tarde formarían parte de la famosa Ruta de la Seda. Estas rutas eran vitales para el intercambio de bienes, cultura y tecnología, por lo que su seguridad era fundamental. Con la unificación de China bajo el emperador Qin Shi Huang en el siglo III a.C., muchas de estas murallas dispersas fueron conectadas y ampliadas, dando paso a una defensa más sólida y continua. Así, lo que comenzó como esfuerzos individuales de distintos reinos evolucionó en una de las obras más ambiciosas de la historia. En esencia, la Gran Muralla se construyó por necesidad: proteger, controlar y unificar. Su origen refleja una época de conflictos, pero también de ingenio y organización que marcaría el destino de China durante siglos. Antes de que existiera una sola Gran Muralla China unificada, el territorio chino estaba dividido en múltiples estados independientes que competían constantemente por el poder. Durante el período conocido como los estados combatientes, cada reino desarrolló sus propias estrategias de defensa, y una de las más efectivas fue la construcción de murallas. Estas primeras murallas no eran tan imponentes ni extensas como la que conocemos hoy.
Generalmente estaban hechas de tierra apisonada, madera y piedras locales, materiales accesibles que permitían levantarlas con rapidez. Aunque simples en apariencia, cumplían una función crucial: frenar invasiones, delimitar territorios y proteger a la población. Reinos como Qi, Yan y Zhao fueron pioneros en este tipo de construcciones, especialmente en las regiones del norte, donde la amenaza de pueblos nómadas era constante. Cada muralla reflejaba las necesidades y capacidades de su estado, por lo que no existía un diseño uniforme. Algunas seguían líneas montañosas, otras cruzaban llanuras abiertas, pero todas tenían un objetivo en común: resistir y vigilar. Además de su función militar, estas estructuras también ayudaban a consolidar el poder interno. Construir una muralla requería organización, recursos y mano de obra, lo que fortalecía la autoridad de los gobernantes y su control sobre el territorio. De esta manera, las murallas no solo protegían, sino que también simbolizaban la fuerza y estabilidad de cada reino. Con el tiempo, estas defensas aisladas sentaron las bases para un proyecto mucho mayor. Cuando China fue finalmente unificada bajo el emperador Qin Shi Huang, muchas de estas murallas serían conectadas, ampliadas y transformadas, dando origen a una de las obras más impresionantes de la historia. La historia de la Gran Muralla China cambió para siempre con la llegada de la dinastía Qin. En el año 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang logró algo que parecía imposible: unificar los diferentes reinos chinos bajo un solo gobierno. Después de siglos de guerras y divisiones, nacía un imperio centralizado que buscaba fortalecer su poder y proteger sus fronteras. Uno de los mayores desafíos para el nuevo emperador provenía del norte, donde los pueblos nómadas realizaban constantes ataques contra las regiones fronterizas. Para enfrentar esta amenaza, Qin Shi Huang tomó una decisión monumental: conectar y ampliar las murallas construidas anteriormente por los antiguos estados. Así comenzó el primer gran proyecto que daría forma a la futura Gran Muralla China. Miles de soldados, campesinos y prisioneros fueron enviados a trabajar en condiciones extremadamente difíciles. Las obras atravesaban montañas escarpadas, desiertos y regiones alejadas, donde el clima y el terreno hacían el trabajo aún más peligroso. La mayoría de las primeras estructuras estaban hechas de tierra compactada y madera, materiales que permitían construir rápidamente largas extensiones defensivas. Más que una simple barrera militar, la muralla también simbolizaba el poder del nuevo imperio Qin. Representaba la capacidad del emperador para organizar enormes proyectos y controlar vastos territorios. Aunque muchas de las secciones construidas durante esta época desaparecieron con el tiempo, el legado de la dinastía Qin fue fundamental: transformar murallas dispersas en una defensa unificada. El inicio de este gigantesco proyecto marcó el comienzo de una obra que continuaría desarrollándose durante siglos, y que terminaría convirtiéndose en uno de los símbolos más reconocidos de China y del mundo entero. Después de la caída de la dinastía Qin, China atravesó un periodo de inestabilidad hasta la llegada de la poderosa dinastía Han, una de las etapas más importantes de la historia china. Bajo el gobierno Han, el imperio no solo recuperó la estabilidad, sino que también expandió enormemente su territorio y fortaleció sus fronteras. En este contexto, la Gran Muralla China volvió a convertirse en una prioridad estratégica. Los emperadores Han comprendieron que proteger el norte era fundamental para mantener la seguridad del imperio y garantizar el comercio. Por ello, ampliaron muchas de las murallas existentes, y construyeron nuevas secciones que se extendían hacia regiones desérticas y rutas comerciales clave. Estas defensas ayudaban a frenar las incursiones de pueblos nómadas, y permitían una vigilancia más eficiente del territorio. Durante esta época, la muralla adquirió una importancia aún mayor debido al crecimiento de la famosa Ruta de la Seda, la red comercial que conectaba China con Asia Central, Medio Oriente y Europa. Gracias a estas rutas, mercancías como seda, jade, especias y porcelana viajaban enormes distancias, generando riqueza e intercambio cultural. La protección de estos caminos comerciales se volvió esencial, y la muralla desempeñó un papel crucial en esa misión. Además de construir muros, la dinastía Han desarrolló sistemas avanzados de comunicación militar. Las torres de vigilancia utilizaban señales de humo durante el día, y fuego por la noche para transmitir advertencias rápidamente a través de grandes distancias. Esto permitía responder con rapidez ante posibles invasiones o amenazas. Aunque las estructuras Han eran menos sofisticadas que las de épocas posteriores, su expansión consolidó la idea de una frontera fortificada permanente. La muralla dejó de ser solamente una barrera defensiva, y comenzó a convertirse en una herramienta de control político, militar y económico para uno de los imperios más influyentes de la antigüedad. La imagen de la Gran Muralla China que el mundo conoce hoy en día proviene principalmente de la época de la dinastía Ming.
Aunque las murallas ya existían desde siglos atrás, fueron los Ming quienes reconstruyeron, reforzaron y ampliaron gran parte de la estructura, creando las impresionantes secciones de piedra y ladrillo que todavía sobreviven. La dinastía Ming gobernó China entre los siglos XIV y XVII, en un período marcado por constantes amenazas provenientes del norte, especialmente de los mongoles. Después de haber expulsado a la dinastía Yuan, fundada por los descendientes de Genghis Khan, los emperadores Ming decidieron fortalecer las defensas fronterizas para evitar nuevas invasiones. Así comenzó una de las etapas más ambiciosas en la construcción de la Gran Muralla. A diferencia de las antiguas murallas hechas principalmente de tierra compactada, los Ming utilizaron materiales mucho más resistentes, como ladrillo, piedra tallada y bloques de roca. Esto permitió crear estructuras más altas, sólidas y duraderas. También se construyeron torres de vigilancia, fortalezas militares y caminos sobre la muralla para facilitar el movimiento rápido de soldados y suministros. Las secciones construidas durante esta época atravesaban montañas escarpadas y paisajes impresionantes, adaptándose al terreno de manera estratégica. Muchas de las partes más famosas y visitadas actualmente, como Battling y Mutianyu, pertenecen precisamente a este periodo. La Gran Muralla Ming no solo representaba una defensa militar, también simbolizaba la fortaleza y el poder del Imperio chino. Su enorme escala y complejidad reflejan el nivel de organización, ingeniería y recursos que la dinastía podía movilizar. Gracias a las reconstrucciones de los Ming, la muralla logró sobrevivir al paso del tiempo, y convertirse en uno de los monumentos más reconocidos del planeta, admirado por millones de personas cada año. La construcción de la Gran Muralla China fue una de las obras de ingeniería más impresionantes de la antigüedad. Levantar una estructura tan enorme a través de montañas, desiertos y terrenos difíciles requirió siglos de trabajo, millones de personas y una combinación de técnicas que fueron evolucionando con el tiempo. En las primeras etapas, muchas secciones de la muralla fueron construidas utilizando tierra apisonada. Los trabajadores colocaban capas de tierra entre estructuras de madera, y luego las comprimían fuertemente hasta formar muros sólidos y resistentes. Este método era rápido y permitía construir largas extensiones utilizando materiales disponibles en la región. Con el paso de los siglos, especialmente durante la dinastía Ming, las técnicas mejoraron considerablemente. Los constructores comenzaron a utilizar ladrillos, piedras talladas y bloques de roca para crear estructuras mucho más resistentes y duraderas. En las zonas montañosas, las piedras eran extraídas directamente de las montañas cercanas, mientras que en otras regiones se fabricaban millones de ladrillos. Transportar los materiales era una tarea extremadamente difícil. En muchos casos, los obreros debían cargar piedras enormes por caminos estrechos y empinados. Se utilizaron animales, carretas y fuerza humana para mover los materiales hacia lugares remotos donde no existían caminos adecuados. Además de los muros principales, la muralla incluía torres de vigilancia, fortalezas y pasos militares estratégicos. Estas estructuras permitían observar grandes distancias, almacenar suministros y coordinar la defensa del territorio. Las torres también se usaban para enviar señales de humo y fuego, creando un sistema de comunicación rápida a lo largo de cientos de kilómetros. La construcción de la Gran Muralla exigió un enorme sacrificio humano. Miles de trabajadores enfrentaron hambre, frío, agotamiento y condiciones extremas. A pesar de ello, lograron levantar una obra monumental que ha resistido el paso del tiempo, y continúa siendo uno de los mayores logros arquitectónicos de la historia. Cada región utilizó materiales diferentes según el entorno. En zonas desérticas se empleaban arena, ramas y barro, mientras que en las montañas predominaban la piedra y el ladrillo. Esta adaptación al terreno permitió que la muralla pudiera extenderse a través de paisajes muy diversos. Gracias a estas técnicas y a la increíble organización de la antigua China, la Gran Muralla se convirtió en una de las construcciones más impresionantes jamás creadas por la humanidad. La construcción de la Gran Muralla China no habría sido posible sin el esfuerzo de millones de personas que trabajaron durante siglos en condiciones extremadamente duras. Campesinos, soldados, prisioneros e incluso personas castigadas por delitos menores fueron obligados a participar en una de las obras más gigantescas de la historia. Muchos trabajadores eran enviados a regiones lejanas y peligrosas, alejados de sus familias y de sus hogares. Las jornadas de trabajo eran largas y agotadoras. Debían cargar piedras enormes, excavar terrenos difíciles y construir muros en montañas escarpadas bajo temperaturas extremas. En invierno soportaban el frío intenso y la nieve, mientras que en verano enfrentaban calor sofocante y falta de agua. La alimentación era limitada y las enfermedades eran frecuentes. Miles de personas murieron debido al cansancio, accidentes, hambre y condiciones climáticas severas.
Con el paso del tiempo surgieron leyendas que afirmaban que algunos cuerpos fueron enterrados dentro de la muralla, aunque los historiadores consideran que esto probablemente es un mito exagerado. A pesar del sufrimiento, los trabajadores desempeñaron un papel fundamental en la construcción de un símbolo que sobreviviría durante siglos. Su esfuerzo permitió levantar caminos, torres de vigilancia y enormes muros capaces de atravesar algunos de los terrenos más difíciles de China. La vida de estos obreros refleja el enorme costo humano detrás de las grandes construcciones antiguas. Aunque muchos de sus nombres se perdieron en la historia, su trabajo quedó inmortalizado en una de las maravillas más impresionantes del mundo. La Gran Muralla China fue construida principalmente como una enorme línea de defensa militar destinada a proteger el territorio chino de invasiones provenientes del norte. Durante siglos, distintos pueblos nómadas intentaron cruzar las fronteras del imperio para saquear ciudades, atacar aldeas o conquistar territorios. La muralla surgió como una respuesta estratégica para dificultar esos ataques y fortalecer la seguridad del imperio. Uno de los mayores beneficios de la muralla era su capacidad para ralentizar el avance enemigo. Aunque no podía detener completamente a un ejército invasor, sí obligaba a los atacantes a buscar pasos específicos o intentar atravesar zonas fortificadas fuertemente vigiladas. Esto daba tiempo al ejército chino para organizar defensas y movilizar tropas rápidamente. A lo largo de la muralla se construyeron torres de vigilancia ubicadas en puntos elevados. Desde allí, los soldados podían observar enormes distancias y detectar movimientos sospechosos. Cuando se identificaba una amenaza, se enviaban señales mediante humo durante el día y fuego durante la noche. Gracias a este sistema de comunicación, las advertencias podían recorrer cientos de kilómetros en muy poco tiempo. La muralla también funcionaba como una red de fortalezas militares. En muchos sectores existían cuarteles, depósitos de armas y puestos de control donde se supervisaba el tránsito de personas y mercancías. Algunas puertas importantes se convirtieron en centros comerciales y estratégicos que conectaban distintas regiones del imperio. Además de proteger las fronteras, la Gran Muralla ayudaba a reforzar el poder político del gobierno chino. Controlar los accesos permitía regular el comercio, cobrar impuestos y mantener vigilancia sobre las rutas más importantes del norte. Aunque con el tiempo las tácticas militares cambiaron, y la muralla perdió parte de su función defensiva, durante siglos fue una pieza clave en la estrategia militar de China, y uno de los sistemas defensivos más impresionantes jamás construidos. La Gran Muralla China no solo es famosa por su tamaño e historia, sino también por los numerosos mitos y leyendas que han surgido a su alrededor. Durante siglos, esta enorme construcción ha despertado la imaginación de personas de todo el mundo, convirtiéndose en símbolo de misterio, poder y grandeza. Uno de los mitos más conocidos afirma que la Gran Muralla es la única construcción humana visible desde el espacio. Esta idea se volvió muy popular en libros, programas de televisión e incluso en algunas escuelas. Sin embargo, los astronautas y expertos han explicado que esto no es completamente cierto. Desde la órbita terrestre baja, la muralla es extremadamente difícil de distinguir a simple vista debido a su color, y a que se mezcla con el paisaje natural que la rodea. De hecho, ciudades, carreteras y aeropuertos suelen ser mucho más visibles desde el espacio. Aún así, el mito continúa siendo parte de la fama mundial de la muralla, y demuestra el impacto que esta obra ha tenido en la imaginación colectiva. Otra de las leyendas más famosas es la historia de Meng Jiannu, una mujer cuyo esposo fue obligado a trabajar en la construcción de la muralla durante la dinastía Qin. Según la leyenda, él murió debido a las duras condiciones laborales. Desconsolada, Meng Jiannu viajó enormes distancias para buscarlo, y lloró con tanta tristeza frente a la muralla que una sección se derrumbó, revelando los restos de su esposo. Esta historia se convirtió en un símbolo del sufrimiento humano y del sacrificio de los trabajadores. También existen relatos sobre fantasmas, tesoros escondidos y antiguos secretos militares ocultos dentro de las fortalezas de la muralla. Aunque muchas de estas historias no tienen pruebas históricas, forman parte del folclore y ayudan a mantener viva la fascinación por esta maravilla china. La Gran Muralla no es solo una construcción de piedra y ladrillo, también es un lugar rodeado de historias que mezclan realidad, tradición y misterio, haciendo que su legado sea aún más impresionante. La Gran Muralla China no era simplemente un largo muro de piedra atravesando montañas y desiertos. En realidad, formaba parte de un complejo sistema defensivo compuesto por torres de vigilancia, fortalezas militares, puertas fortificadas y puestos estratégicos diseñados para proteger el imperio chino de manera eficiente. Uno de los elementos más importantes de la muralla eran las torres de vigilancia. Estas estructuras estaban ubicadas a intervalos regulares a lo largo del muro, y generalmente se construían en puntos elevados para ofrecer una mejor visibilidad del territorio.
Desde allí, los soldados podían observar movimientos enemigos a grandes distancias y vigilar las fronteras constantemente. Las torres también cumplían una función clave en la comunicación militar. Cuando se detectaba una amenaza, los guardias enviaban señales utilizando humo durante el día y fuego durante la noche. Gracias a este sistema, los mensajes podían viajar rápidamente entre diferentes regiones de la muralla, permitiendo alertar al ejército en cuestión de horas. Además de las torres, existían enormes fortalezas y puertas fortificadas en puntos estratégicos. Estas estructuras servían como centros militares donde se almacenaban armas, alimentos y suministros. También funcionaban como bases para los soldados encargados de defender la frontera. Algunas fortalezas eran tan grandes que parecían pequeñas ciudades amuralladas. Las puertas principales tenían una enorme importancia económica y política. Por ellas pasaban comerciantes, viajeros y caravanas, especialmente en rutas cercanas a la ruta de la seda. El gobierno chino utilizaba estos accesos para controlar el comercio, cobrar impuestos y supervisar quién entraba o salía del territorio. La arquitectura de la muralla variaba según la región y el terreno. En zonas montañosas se construían muros más empinados y resistentes, mientras que en áreas desérticas se adaptaban los materiales y el diseño al entorno. Esta capacidad de adaptación demuestra el avanzado conocimiento de ingeniería que poseían los antiguos constructores chinos. Gracias a la combinación de murallas, torres y fortalezas, la Gran Muralla se convirtió en uno de los sistemas defensivos más sofisticados y monumentales de la historia antigua. La Gran Muralla China es mucho más que una antigua estructura militar. Con el paso del tiempo, se convirtió en uno de los símbolos más importantes de la historia y la identidad cultural de China. Su enorme tamaño, su resistencia al paso de los siglos, y las historias que la rodean han hecho que sea reconocida en todo el mundo como una representación del ingenio y la perseverancia humana. A lo largo de la historia china, la muralla simbolizó la capacidad del imperio para proteger sus territorios, y mantener la estabilidad frente a amenazas externas. También representaba la unión y el poder del Estado, ya que su construcción requirió enormes recursos, organización y mano de obra durante distintas dinastías. La Gran Muralla está profundamente ligada a la cultura y al orgullo nacional chino. Para millones de personas, es un recordatorio del esfuerzo y sacrificio de generaciones enteras que participaron en su construcción. Además, ha inspirado poemas, pinturas, leyendas y obras artísticas durante siglos, convirtiéndose en un elemento central de la tradición cultural china. En 1987, la UNESCO declaró la Gran Muralla como Patrimonio de la Humanidad debido a su enorme valor histórico y arquitectónico. Este reconocimiento ayudó a aumentar los esfuerzos internacionales para preservar la muralla y proteger sus secciones más antiguas. Hoy en día, la muralla es uno de los destinos turísticos más famosos del planeta y recibe millones de visitantes cada año. Personas de diferentes países viajan para recorrer sus antiguos caminos, y admirar las impresionantes vistas que atraviesan montañas y paisajes naturales. Además de ser un monumento histórico, la Gran Muralla se ha convertido en un símbolo global de resistencia, determinación y grandeza arquitectónica. Su legado continúa vivo no solo en China, sino también en la imaginación de personas alrededor del mundo que la consideran una de las mayores maravillas creadas por la humanidad. En la actualidad, la Gran Muralla China es uno de los monumentos más visitados y reconocidos del mundo. Cada año, millones de turistas provenientes de diferentes países recorren sus antiguos caminos para admirar una de las obras más impresionantes jamás construidas por la humanidad. Sus paisajes montañosos, sus enormes torres de vigilancia y su inmenso valor histórico convierten a la muralla en uno de los destinos turísticos más importantes de China. Las secciones más famosas y restauradas, como Baling y Mutianyu, reciben la mayor cantidad de visitantes debido a su fácil acceso y excelente estado de conservación. Estas áreas cuentan con medidas de seguridad, transporte turístico y servicios diseñados para facilitar la experiencia de quienes desean conocer esta maravilla histórica. Sin embargo, no toda la muralla se encuentra en buenas condiciones. A lo largo de los siglos, muchas partes han sufrido daños causados por la erosión, el clima, terremotos y la actividad humana. Algunas secciones remotas han quedado cubiertas por vegetación o se han deteriorado gravemente con el paso del tiempo. Para proteger este importante patrimonio histórico, el gobierno chino y diversas organizaciones han desarrollado proyectos de restauración y conservación. El objetivo es preservar las estructuras más antiguas sin alterar demasiado su diseño original.
Estas tareas requieren un gran esfuerzo, ya que la muralla atraviesa regiones enormes y terrenos difíciles. La UNESCO también ha desempeñado un papel importante en la preservación de la muralla desde que fue declarada Patrimonio de la Humanidad. Gracias a este reconocimiento internacional, se han impulsado iniciativas para proteger su valor histórico y cultural. Hoy, la Gran Muralla no solo representa el pasado de China, sino también el compromiso de preservar una de las mayores maravillas arquitectónicas del planeta para las futuras generaciones. Su presencia continúa inspirando a millones de personas, y recordando la increíble capacidad humana para construir obras que desafían el tiempo. La Gran Muralla China es mucho más que una antigua construcción, es un símbolo de historia, resistencia y grandeza que ha sobrevivido durante siglos. Sus enormes murallas, sus leyendas y los increíbles paisajes que atraviesa continúan asombrando al mundo entero, y recordándonos hasta dónde puede llegar la capacidad humana. Esperamos que este recorrido por una de las maravillas más impresionantes de China te haya permitido descubrir nuevos datos, historias y curiosidades sobre este monumento legendario. Si te gustó el video, no olvides apoyar el canal para seguir explorando la increíble historia, cultura y tradiciones de China. Nos vemos en el próximo viaje por la fascinante historia de China.